Bien, siguiente caso, el caso 4 para el trazado de gráficas especiales, dice es la reflexión sobre el eje Y. Entonces, lo que debemos entender aquí es que si tenemos una función f de x, se desea graficar la función f de menos x. El argumento aquí ya es menos x, mientras que la gráfica conocida tiene argumento x. Entonces podríamos dibujarlo en el plano cartesiano xy, ¿no? A ver, suponiendo que esta es la gráfica de la función f de x. Entonces, es como si nosotros hiciéramos girar a esta gráfica en torno al eje Y, obteniendo una gráfica como esta de aquí, ¿no? Esta sería entonces la gráfica de f de menos x. Ahora veamos un ejemplo práctico de cómo sería este caso. A ver, por aquí nomás. Ejemplo. Ejemplo. A ver. Graficar. Graficar y igual a raíz de x, esto sería la parte A, y la parte B sería graficar y igual a raíz de menos x. Fíjate que aquí el argumento va a cambiar, ¿no? De ser x, ahora va a ser menos x. Veamos entonces el gráfico para este caso. Bien, entonces hagamos el dibujo del plano cartesiano. X, y, aquí tendríamos la variable x, la variable y como ya es conocido por nosotros, la gráfica de la función raíz cuadrada de x debe ser de esta forma, ¿no? Y igual a raíz cuadrada de x. Entonces también debo saber cuál sería la gráfica de raíz de menos x, ¿no? Como habíamos dicho que necesitamos hacer un simple giro, entonces la gráfica debería ser más o menos así. Esta sería la gráfica de y igual a raíz cuadrada de menos x. Con esto entonces estaríamos viendo los dos casos donde se va a hacer un giro, ¿no? Un giro con respecto al eje x y en este caso es un giro con respecto al eje y. Bien, siguiente caso, el caso 4 para el trazado de gráficas especiales, dice es la reflexión sobre el eje y. Entonces, lo que debemos entender aquí es que si tenemos una función f de x, se desea graficar la función f de menos x. El argumento aquí ya es menos x, mientras que la gráfica conocida tiene argumento x. Entonces podríamos dibujarlo en el plano cartesiano xy, ¿no? A ver, suponiendo que esta es la gráfica de la función f de x. Entonces, es como si nosotros hiciéramos girar a esta gráfica en torno al eje Y, obteniendo una gráfica como esta de aquí, ¿no? Esta sería entonces la gráfica de f de menos x. Ahora veamos un ejemplo práctico de cómo sería este caso. A ver, por aquí nomás. Ejemplo. Ejemplo. A ver. Graficar. Graficar y igual a raíz de x, esto sería la parte A, y la parte B sería graficar y igual a raíz de menos x. Fíjate que aquí el argumento va a cambiar, ¿no? De ser x, ahora va a ser menos x. Veamos entonces el gráfico para este caso. Bien, entonces hagamos el dibujo del plano cartesiano. X, y, aquí tendríamos la variable x, la variable y como ya es conocido por nosotros, la gráfica de la función raíz cuadrada de x debe ser de esta forma, ¿no? Y igual a raíz cuadrada de x. Entonces también debo saber cuál sería la gráfica de raíz de menos x, ¿no? Como habíamos dicho que necesitamos hacer un simple giro, entonces la gráfica debería ser más o menos así. Esta sería la gráfica de y igual a raíz cuadrada de menos x. Con esto entonces estaríamos viendo los dos casos donde se va a hacer un giro, ¿no? Un giro con respecto al eje x y en este caso es un giro con respecto al eje y.